La felicidad y el amor auténtico se construyen día a día. Es un arte que se aprende y vamos a hacerlo juntos. Soy Diana, especialista en psicopedagogía clínica, experta en consultoría familiar de jóvenes y parejas y en educación afectivo-sexual. Skills para Amar no es solo un podcast, es una guía para ayudarte a construir una vida feliz, llena de significado y sobre todo aprender a amar, tu proyecto más valioso. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Empecemos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Skills para Amar, al que le hemos puesto como nombre cómo construir un buen noviazgo. Muchas preguntas que hemos recibido han sido sobre estos temas. Vamos a tratar de abarcar algunas de ellas, pues como es un tema tan extenso, creo que probablemente tendremos que hacer un segundo capítulo sobre esto. Habíamos hablado la vez pasada de que todas las personas queremos amar y ser amadas, pero que no siempre sabemos amar bien. Y que esto no es algo, siendo un tema tan importante, no es algo que fluye o que se lo debe dejar al azar, sino que es algo que se construye y que se aprende. El punto de vista, o el punto de partida, mejor dicho, es un buen noviazgo. En una relación feliz, siempre el punto de partida es llevar un buen noviazgo. Entonces, aquí estamos otra vez con Andy, que para contestar dudas y preguntas. Sí, bueno, un poco es seguir la misma línea del episodio pasado, donde, bueno, varias personas preguntaban, sobre cómo tener una relación exitosa para llegar, ojalá en algún momento, a un matrimonio feliz. Y bueno, eso nos dio un poco el lineamiento, la idea de qué es lo que íbamos a hablar el día de hoy. Igualmente, si escuchan un poco de pájaros y demás, es porque estamos en medio de la naturaleza aquí. Pero bueno, aquí vamos. Bueno. Creo que como punto de partida, como decías, ¿qué es el noviazgo? Creo que es la pregunta más básica. Claro. Sí, porque habíamos visto también la vez pasada que era importante partir de conceptos, por ejemplo, el amor, habíamos visto la vez pasada, ¿no? Que a veces se tiene un concepto equivocado o errado de lo que es el amor y es importante partir del mismo concepto. Entonces, el noviazgo realmente es esa etapa en la que estamos con una persona, en que estamos primero que nada conociéndonos mutuamente, ¿no? Es conocer al otro, su manera de ser, si tiene esos skills para amar de lo que hablábamos, esas cosas que tenemos en común, esos temas de fondo, esos temas de forma que nos unen o nos pueden llevar también a pensar que no es un proyecto de vida viable juntos, ¿no? Entonces, porque puede ser, del final de un noviazgo sea, sí, te quiero como tú eres, tenemos cosas en común, vamos a apostar por un proyecto de vida juntos, o también puede ser que digamos, no, esto definitivamente, siendo que tú eres un bien, no eres un bien para mí, entonces, o no para ti. Entonces, eso, y también es un tiempo de mejora, que eso lo habíamos visto también la vez pasada, de mejora mutua. Es decir, que este tiempo en que estamos con esta persona nos lleve a mejorar personalmente y a crecer, más allá de que el noviazgo continúe o no. Claro. Sí, entonces, bueno, en esa etapa de conocimiento de la otra persona, ¿qué consideras que sería importante conocer? Fuera del tema del fondo y la forma, no sé si, por ejemplo, el tema de la familia es importante. Correcto, es decir, saber que esa persona es lo que es, con lo que trae de su pasado, en su presente, ¿verdad? Obviamente la familia, hace mucho, porque tú siempre se escucha eso que dicen los papás, de que te casas también con la familia, ¿verdad? Es decir, la persona es la familia, su entorno, su manera de ser, su personalidad, sus creencias. Es importante como las creencias marcan mucho más de lo que pensamos nuestra vida. Sí creo, aunque ya lo hablamos la vez pasada, el tema del fondo y la forma, son esas cosas que tenemos en común o lo que piensa la persona con relación a ciertos temas. ¿Ya? También el tema de los skills para amar siempre lo voy a enfatizar porque insisto en que a veces una persona puede querer amar bien, pero si no ha desarrollado esa capacidad de conjugarse en la tercera persona, en un nosotros, ¿ya? Sino que solo se conjuga en la primera persona del singular, es muy difícil poder llegar a una relación con éxito, por decirlo así. Sí, claro, al final, bueno, creo que es un poco de lo que hemos conversado, sí. Pero bueno, entonces en base a eso, ¿de dónde consideras que parte un buen noviazgo? Ok, el punto de partida definitivamente es la elección de pareja. O sea, hay que partir por allí. Es decir, uno de los grandes problemas que se ven, por ejemplo, en matrimonios es que partieron de una elección de pareja errada, ¿ya?
O pensar, por ejemplo, es que cuando llegue al matrimonio lo voy a cambiar o la voy a cambiar o va a ser diferente todo porque como nos vamos a amar seguramente. No, no, no. Definitivamente es algo que se tiene que ver antes, ¿no? Es muy injusto, por ejemplo, el moldear a una persona o querer moldear a una persona de acuerdo a mis necesidades. Es que yo quiero que tú seas como quiero que seas, no como eres en realidad. O sea, todo esto tiene que partir, por ejemplo, de una aceptación. Ya, por eso parte es, ok, dentro de esa personalidad tuya o esas cosas que no me gustan tanto, si en realidad es algo que igual vamos a poder, va a poder haber ese como ese match, ¿ya? Eso es por una parte. Ella hablaba de las convicciones, hablaba de esa filosofía de vida, que es importante que sea más o menos similar. No es que tenemos que pensar igual, o que si llegamos a un acuerdo en esas cosas que no son tan, en lo que no estamos tan de acuerdo, por decirlo así. O sea, no somos personas perfectas, pero básicamente pienso que ese es el punto de partida, o sea, el elegir bien. Y sí hay que tener muy claro, por ejemplo, no te digo, no habemos personas perfectas, pero tú sí puedes tener muy en claro más o menos el tipo de persona, esto es importante, que tú quieres tener a tu lado. O por lo menos lo que sabes que definitivamente no quieres tener. O sea, o que definitivamente con eso no podría convivir, o definitivamente es algo con lo que yo no podría estar. ¿Ya? Eso es importante. O sea, porque en el momento del enamoramiento hay una etapa como de irracionalidad, por decirlo así. Entonces, el hecho de tener claro qué tipo de persona, al menos lo que no quiero, o más o menos lo que sí quiero, ¿ya? Facilita que esa irracionalidad no sea tan intensa y te deje ver, ¿ya? Porque Claro, el por amor en ejemplo, algo tiene algo de ser lo que dicen el ciego. el sentimiento, O digamos. sea, es que no, hay un momento al principio del noviazgo, del enamoramiento, en que hay algo de irracionalidad, en que hay algo de idealización de la persona, siempre, ¿ya? Hasta que eso luego va a cambiar hasta un amor maduro, en que realmente hay un conocimiento real de la persona, en que te das cuenta de que no es perfecta, ¿ya? Pero que aún con sus defectos o con sus debilidades tú quieres a esa persona, ¿ya? Pero el hecho de que haya ese inicio en que es un poco como ciego, por decirlo así, ¿ya? El hecho de tener una idea clara de qué es lo que tú quieres, o, ¿verdad? O lo que estaría, ayuda mucho para que esa irracionalidad no te nuble el conocimiento, por decirlo así. Claro. Bueno, en base un poco a eso, bueno, sé que, por ejemplo, hay muchas personas que pueden tener creencias diferentes, hablando cosas básicas como la religión, por ejemplo. Ajá. Si, digamos, si dos personas están ennoviadas, digamos, y son de religiones distintas, ¿cómo tendrían que hacer? O si vale la pena o no vale la pena quedarse en esa relación. Claro, o sea, eso es algo, a ver, no se puede generalizar, me parece que la premisa básica es los acuerdos que puedas llegar con esa persona. O sea, si para ti puede ser que otra persona sea otra religión o no, o puede ser que sea una persona no creyente y yo sí, y para mí mi religión es muy importante, que se pueda conversar y decir, a ver, ¿cómo vamos a manejar esto? O sea, para mí esto es importante, ¿verdad? Necesito mis espacios, por ejemplo, no sé, para vivir mi fe, o lo que decíamos la vez pasada, cuando tengamos hijos y nos casamos, los vamos a bautizar. O sea, son cosas, tanto ese tema como muchos otros, en los que se puede llegar a un acuerdo. ¿Ya? En que no necesariamente tenemos que pensar igual, mientras haya ese respeto, ¿ya? Sobre todo en los temas que, insisto, son muy de fondo. Claro, al final es una especie de negociación, digamos, qué tanto puede ceder uno. Y darte cuenta si en realidad esa persona está dispuesta a ceder. Porque en el momento del noviazgo también sí, yo cedo en todo, pero a ver, en realidad tú te vas dando cuenta en la práctica si esa persona está abierta a respetar esa parte de tu persona. Por eso es importante ese tiempo también. O sea, aparte del conocimiento, una de las cosas vitales es el tiempo para conocer. O sea, por eso insisto en el tema de no... un noviazgo no puede ser ni muy corto para que yo no llegue a conocerte a ti, ni muy largo tampoco. O sea, tampoco es necesario... Va a depender mucho de la edad de las personas y todo eso, ¿no? Claro. Pero un tiempo suficiente y necesario en el que yo pueda conocerte. Claro. Y por ejemplo, ¿qué es lo que consideras más importante para conocerse? Bueno, aparte del tiempo, sí, que me parece que es importante, y por eso yo, por ejemplo, soy fan de los noviazgos que han comenzado siendo amigos. Justo el otro día hablaba con alguien que me decía, es que yo me demoré en darme cuenta que realmente estaba enamorado de esa persona, ¿ya? Y es verdad, ¿por qué? Porque un noviazgo que ha empezado por una amistad, ya toda esa parte, mucha parte del conocimiento ya se ha trabajado libremente, inclusive como con más libertad,
dentro de una amistad. Ahora, no todos los noviazgos empiezan con una amistad, ¿no? O sea, eso a veces sucede, a veces no. Pero entonces, el tiempo, mucho de conversación, pero no se trata de la otra persona lanzarle un cuestionario de preguntas o ponerlo en el banquillo y a decir qué piensas de esto y de esto y de esto, sino que se debe dar como con mucha naturalidad, esos espacios en el que conversemos de todo. Por eso hablo del tiempo también, ¿no? Y otra cosa, no solamente conversar, sino también mirar. Escuchar mucho, mirar mucho, porque a veces yo puedo decirte muchas cosas, lo que tú me preguntabas de la religión, por ejemplo, y en realidad lo que yo veo es que no, probablemente no hay tanto respeto por más de que la persona me lo diga. Ya, entonces mirar, por eso decíamos, mirar cómo es esa persona, cómo actúa con su familia, cómo actúa con sus amigos, cómo actúa en el trabajo, sus valores. Todo es también importante mirar, compartir actividades juntos. Hasta los juegos de mesa te enseña cómo es una persona. Claro. Porque es cómo reacciona ante la frustración. Sí. ¿Cómo reacciona? Eso sirve mucho con los hijos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tú estás en un juego de mesa, tú ya sabes más o menos el perfil y que hay que trabajar con cada uno, porque el uno que pega 3 gritos y se va, ¿verdad? Entonces, es compartir actividades juntos también te da, pues, luces muy claras de eso, ¿no? Claro. Bueno, obviamente uno no va a hacer el cuestionario y centrar a la otra persona para hacerle, pero creo que sí hay preguntas o temas que son necesarios para hablar. Claro. Es más, se debe, también es un tema en el que insisto mucho, hablar de absolutamente todo, sin miedo. O sea, cuando hay una red flag súper grande, de que cuando hay algo que es que yo no lo quiero hablar porque cada vez que tocamos ese tema discutimos de una manera muy desagradable, o me da miedo, o esa persona reacciona mal, es un tema que no se puede, evito la conversación, eso es un red flag súper grande. Porque en realidad tú con la persona primero tienes que poder hablar de absolutamente todo. Si te descalifica por algo que tú piensas, otra red flag súper grande. ¿Ya? Porque a veces es, descalifico tu manera de pensar frente a algo, ¿verdad? Entonces, o me hace sentir súper mal con eso, por algo que yo opino. No sé, hay una página que la recomiendo mucho, que es de Lucía Martínez Alcalde, que justamente se llama Make Love Happen. Y ahí habla ella, justamente tiene como todo un apartado donde dice temas que no pueden faltar a hablar con los novios. ¿Ya? Entonces ahí ella habla de muchos temas, pero si tú me preguntas, por ejemplo, el tema del matrimonio, ¿qué concepto? Es algo que hay que hablarlo. ¿Qué concepto tienes tú del matrimonio? Puede ser que tú pienses que el matrimonio es para toda la vida y quieres un matrimonio para toda la vida, y la otra persona tenga un concepto en el que te diga, no, yo quiero un matrimonio dependiendo cómo nos va. Claro. Y ahí vamos viendo, ¿verdad? El tema de los hijos. Yo quiero formar una familia y tener hijos. ¿Qué piensas tú? A ver, y esto aquí pongo ejemplos concretos, o sea, porque trabajo mucho con matrimonios, y me tocó en alguna oportunidad de un matrimonio en que este fue un tema que no se habló. Y en algún momento él había dicho como broma, por ejemplo, es que yo no quiero tener hijos. Y ella moría por formar una familia. Pero ella pensó que era broma, no, seguro eso va a cambiar. Y la realidad era que esa era la realidad. Entonces obviamente fue un matrimonio que duró pocos meses, porque era un tema esencial que no se había hablado. También aquí se puede llegar a un acuerdo. Por ejemplo, es otro de los temas que se puede conversar. Claro. Es que yo quiero una familia grande, yo quiero una no tan grande. Bueno, conversemos. ¿Ok? El tema del trabajo profesional, porque, por ejemplo, ¿cuáles son tus proyectos? Si tú, por ejemplo, tienes también en algún momento y formas una familia, esta dinámica puede cambiar. Bueno, ¿cómo la podemos manejar? ¿Dejarías de trabajar por un tiempo? ¿O cómo hacemos esto, no? El tema de la relación con la familia, que me mencionabas también. Hay familias, por ejemplo, que se reúnen sagradamente todos los domingos. Y a lo mejor puede ser que cuando tú te cases, tú quieras también compartir otros espacios. Entonces, a ver, ¿y cómo vamos a manejar este tema con tu familia? ¿Ya? El tema, por ejemplo, de la sexualidad es un tema importante, ¿ya? ¿Qué concepto tienes de? Sin irnos muy lejos, también en casos que me ha tocado ver, es que a él le parecía que el tema de la pornografía era un tema súper importante y necesario, ¿ya? Entonces esto está claro y no voy a entrar en este tema a profundidad, pero está más que comprobado que distorsiona la visión que se tiene de la sexualidad y de la persona. Entonces, temas importantes, porque el tema de la sexualidad es un tema que además es bueno conversarlo a lo largo de toda la vida matrimonial. Claro. Entonces, que se comience a hablar ciertas cosas desde antes, ¿no? La fe, que tú me decías, las creencias, el dinero, ¿qué está en tu top 10? Por ejemplo, porque el top 10 es, a ver, puede ser que en tu top 10 de cosas básicas esté el que quiero viajar, pero puede ser que en tu top 10 no esté el viaje, o sea, que te guste viajar, te parezca muy bien, pero no va a ser tus primeras 10 prioridades. Entonces,
¿Qué está en tu top 10 y qué está en el otro top 10? O sea, conversarlo naturalmente, como te digo. No se trata de hacer un cuestionario y poner a la persona en el banquillo, sino que son temas que deben ir saliendo de manera natural. Y por eso es importante, lo que te decía, no tener miedo a hablar de nada y a sacar ciertos temas. Y mientras sea un tema más delicado, pues con más razón para hablarlo antes. Claro, y si por ejemplo hay muchas diferencias en ese top 10 entre las dos personas. Bueno, ese es un punto para evaluar si efectivamente qué tan conciliables son. Porque si son definitivamente en temas vitales un top 10 muy distinto, pues entonces, ¿qué tanto se puede llegar a acuerdo si son muchas las diferencias? ¿Ya? Entonces... Claro. Sí, sí, completamente claro. Entonces, por ejemplo, en esa misma línea, con el tema de las discusiones o los temas que hay que tocar, ¿consideras que las discusiones son buenas o malas? ¿Es mejor no tenerlas? ¿Es mejor tener? ¿En qué puede ayudar o no? Es una excelente pregunta. Y siempre digo, depende. Es decir, la discusión te da importante información de cómo reacciona la otra persona cuando hay diferencias. O sea, a veces me parece que discutir es necesario en el noviazgo. Bueno, ¿cómo discute? ¿Cómo me trata? ¿Me respeta cuando pensamos distinto? Es una información súper valiosa dentro de un noviazgo. ¿Ya? Ahora, definitivamente es un no a los noviazgos sufridores. O sea, esas personas que discuten 24/7, ¿ya? Me termino convirtiendo en la psicóloga o en el psicólogo, la terapista o la mamá o el papá de la otra persona. O sea, tampoco funciona así. Yo diría que es una red flag también. O también esas personas que te dicen, es que nosotros no discutimos nunca. Porque eso me parece como que es irreal. Es decir, todas las personas en cualquier convivencia y diferencias. Entonces, digamos que la discusión es sana, que te da información valiosa, pero que no puede ser la tónica de la relación. Claro. ¿Ya? Sí, y bueno, un poco en eso, el tema de las discusiones, que esos casos que discuten siempre y a cada rato, 24/7, es lo que se llama ahora la toxicidad o las parejas tóxicas. Las personas tóxicas. Entonces, bueno, ¿cómo determinar si tú eres tóxico o no? ¿O qué es lo que tienes que hacer para poder salir de eso? A ver, siempre es muy importante también el conocimiento personal. En una relación no solo conoces al otro, te conoces también a ti mismo. ¿Ya? Entonces, sí, todas las personas podemos hacer en algún momento esto un poco tóxica, por decirlo así. ¿Ya? Todas tenemos cosas que no están tan bien, pero ahí también está el tema de que tanto te conoces tú, que tanto puedes cambiar eso, es decir, un trabajo personal también. ¿Ya? Yo sí creo que la persona con la que tú estás definitivamente tiene que ser una persona, como dice Marian Rojas, vitamina. Porque si vas a estar con una persona con la que vas a compartir al menos tu vida, no te voy a decir que no hayan momentos malos, pero definitivamente para mí tiene que ser una persona que te eleve, una persona vitamina. ¿Ya? Por eso digo, no a los noviazgos sufridores. Porque no sé si has visto esos noviazgos sufridores, que a veces todo es tragedia, todo nos va mal, pero estamos tratando de sacar esto adelante como sea, pero peleamos 24/7, sufrimos porque desconfío en el otro. O sea, el noviazgo no está hecho para sufrir. Claro. Van a haber momentos malos, pero al principio el noviazgo te la pasas bien con el otro. Bueno, debe ser una de las señales para saber si es la persona indicada. Exacto, sí. O sea, por eso un poco él me hace crecer, no solamente es en el tema valores o cómo soy como persona. Saca lo mejor de mí, pero también es que nos las pasamos bien juntos. Claro. Tú quieres estar con esa persona. No es que tienes que forzar estar con esa persona. Sí, sí. De acuerdo. Y por ejemplo, creo que también el tema de la toxicidad y demás, de que si estás en una relación mala y no quieres salir de ahí, muchas veces también se afecta por el hecho de no querer estar solo o no querer soltar el hecho de la relación o el fracaso, como lo puedas ver, digamos. Entonces, ¿cómo alguien puede afrontar, digamos, que luego de todas estas conversaciones o preguntas que hayan hecho y te das cuenta que no es la persona indicada, cómo dar ese paso para poder terminarlo? A ver, ese es un paso que definitivamente no es fácil. También dependerá del tiempo que tengas con la persona, ¿verdad? Qué tan enamorado estás, obviamente. Pero siempre digo mejor antes que después. ¿Ya? Porque obviamente a la medida que va pasando el tiempo te vas enamorando más, te vas involucrando más. Entonces siempre creo que tiene que existir esa libertad. Hay ciertas cosas que condicionan esa libertad que ya las podemos conversar ya mismo, pero es una etapa de la vida en que tiene que haber libertad porque ese es el fin, conocernos para ver si esto va adelante o no. No estamos casados. Claro. Estamos viendo si es que podemos crear ese proyecto. Entonces sí, cuesta mucho, mejor antes que después,
Y obviamente, ya en ese momento que tú cortas, que ese puede ser tema para otro podcast, obviamente hay muchas cosas que tú puedes hacer para que este proceso obviamente sea más fácil, ¿no? No te vas a encerrar, sino que sales con tus amigos, o sea, te acercas a las personas que sabes que te pueden ayudar. Saber que no va a ser agradable, porque siempre toda una ruptura no es agradable, pero saber también que si tú continúas ese proyecto con una persona que sabes que no es para ti, o sea, puede ser mucho más complicado después, cuando estás casado, cuando tienes familia. O bueno, o si a lo mejor tienes la esperanza de que va a cambiar Por o eso va a te haber digo, cosas cambiar. efectivamente, es que las personas, por eso te dice que es un poco injusto querer que la otra persona calce a tu medida, o sea, como tú quieres que sea. Es decir, las personas mejoramos, pero en principio no es que cambiamos radicalmente, o sea, no vamos a dejar de ser lo que soy por ser alguien diferente al que a lo mejor tú estás aspirando, porque estás proyectando en mí quizás una cosa que es tu idea de lo que yo debo ser. ¿Sí me entiendes? Pero no esa aceptación de lo que yo soy en realidad, que eso es esencial. O sea, que puedes quererme mejor y que me puedes ayudar a mejorar también. Pero parte de la aceptación de que sé cómo eres y te quiero como eres, en esencia, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que al final de este tema del noviazgo hay muchas cosas, hay un tema tan amplio. Y de hecho, creo que en otro podcast se puede hablar más del tema de los red flags, de exactamente qué es lo que hay que ver para saber que no estás en una relación buena y, bueno, y tantos otros temas. Hay una cosa que yo sí quiero comentar y que es un tema que yo miro con un poco de preocupación dentro de los matrimonios con los que trabajo y de la gente joven, y va un poco de la iniciación rápida de la vida sexual. Ya, Pep Borrell, justamente una de las cosas que dice es, le dice a las chicas, no abras rápido las piernas ni el corazón. Porque es verdad que a la medida que tú también abres rápido el corazón, te involucras mucho más, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de vivir juntos, ¿en qué incide? En que en un momento determinado pueden haber diferencias, y esas diferencias, que si viviera cada uno por su lado pueden ser más sencillas, le aplica un poco más de presión, porque se terminan viviendo como una especie de mini divorcio, ¿ya? O terminas, por ejemplo, forzando la relación, porque ya hemos compartido tantas cosas juntos que ya se supondría que tendríamos que casarnos y resulta que no, a lo mejor no estamos tan seguros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, más aún cuando compartimos, por ejemplo, un arriendo, una hipoteca, un préstamo, porque tienes una presión mayor, y yo creo que el noviazgo es una de las épocas de la vida en que más libertad necesitas para decidir. Y hay otro punto con este tema, está más que comprobado que el sexo genera apego, porque en la relación sexual se liberan hormonas como la vasopresina, como la oxitocina, que están hechas para que las personas se necesiten. Y esto pasa tanto en el matrimonio, para que las personas se necesiten la una a la otra, pero también se va a generar ese vínculo en el noviazgo. Entonces puede ser, por ejemplo, que estemos unidos químicamente y físicamente cuando a lo mejor nuestros corazones o ese ser interior o lo que soy todavía no está del todo en una unión profunda, por decirlo así. Sí. Eso te puede llevar también a pensar o equivocarte, pensar que estoy enamorado y lo que estoy es atraído hacia esa persona, porque tenemos que considerar que el sexo tiene una fuerza y que es una realidad. Entonces, que a veces tiende a priorizarse en una relación de noviazgo cuando hay esta vida sexual así. Entonces, puedes pensar que estás enamorado y no lo estás, o lo que tú me decías hace un rato, que a lo mejor te das cuenta de que la persona no es para ti, pero te cuesta un poco más cortar. Ya, eso me decía una chica una vez, es que yo sé que no me trata bien, no me gusta la forma que me trata, no me siento tan a gusto, pero yo sé que el momento que esa persona se da la vuelta y se va, es que se lleva algo de mí. Ya, entonces como que se pierde, por eso te decía que hay como ciertos factores que pueden perder un poco la libertad. Entonces creo que son temas que uno tiene que pensarlo un poco más. Claro. No, creo que también es un tema bastante amplio y profundo. De eso se puede hablar todo un podcast, exacto, digamos. De hecho, ya estamos, bueno, con el tiempo para este episodio, y igualmente recuerden siempre seguirnos en Instagram y Facebook, y seguir también el podcast en Spotify y YouTube, que vamos a estar subiendo todas las semanas o cada 10 días. Y darnos mucho amor. Exactamente. Suscribirse al canal y obviamente si tienen dudas, preguntas o quieren que hablemos de un tema específico, sí, consejos, nos pueden enviar a Instagram, al DM. Bueno. Sí, hay muchos temas que se quedaron, de hecho, de preguntas que habíamos recibido. Por ejemplo, había una pregunta que me gustó mucho, que decía, ¿cómo vivir un noviazgo sano? Yo creo que muchas de esas cosas las hemos ido hablando en este podcast, pero
podemos abordar un poco más en el próximo. Se quedan temas como cómo hacemos con los amigos, ¿verdad? Esos noviazgos también absorbentes, o el tema del espacio personal, o también las distintas etapas que atraviesa el amor. Son temas que podemos abordar la próxima vez, y si tienes alguna duda o alguna pregunta que nos quieras hacer específicamente sobre el noviazgo, pues podemos dejar una cajita, ¿verdad? Para que nos pongan preguntas sobre el noviazgo, lo que quieras saber, y poder así ir aclarando tus dudas. Esperamos que lo que hemos hablado hoy te haya servido mucho. Creo que son preguntas para reflexionar y que nos puedan ayudar a tener pues a construir ese noviazgo feliz que todos queremos.